Hola, muy buenas y bienvenidos a otro vídeo de Gear para Dummies. Este va a ser un vídeo largo, que de hecho estoy haciendo en varias partes, sobre de Airsoft histórico también, y versa sobre las guerras de África. Bien, evidentemente un vídeo sobre las guerras de África, aparte de poder orientarse prácticamente desde, yo qué sé, desde el Neolítico hasta nuestros días, si nos ponemos estrictos, pero me voy a centrar única y exclusivamente en una serie de conflictos que tienen una serie de características comunes. Es decir, todos los conflictos que voy a citar ocurren entre 1945 y los años 80. Es decir, son aproximadamente unos 40 años de conflicto, quizás algo menos. ¿De acuerdo? Se producen todos en el marco de la descolonización. Y todos ellos, bueno, excepto el primero que voy a citar, que no es exactamente en el marco de la descolonización, pero sí tiene mucho que ver con ella, ¿vale? Y en este caso, también otra de las opciones es que tenemos potencias occidentales implicadas de manera directa, como pueden ser efectivamente potencias coloniales que intentan defender sus antiguas colonias, como potencias que se ven obligadas a intervenir frente a países soberanos que en su momento fueron antiguas colonias, como va a ser el primer caso que vamos a tratar. Entonces, en este caso vamos a reducirla a los conflictos más famosos y que tuvieron mayor influencia lo que es en Occidente también y en el resto del mundo por extensión. Por un lado, por otro lado, también todos estos conflictos siempre van a haber tres partes implicadas. Por una parte vamos a estar viendo a los nacionales de un país africano, ¿de acuerdo? O de una colonia africana, dependiendo del conflicto, una colonia occidental en África. Por otro lado, vamos a ver un enfrentamiento entre el bloque soviético, el bloque socialista, encabezado por la URSS, y el bloque occidental encabezado por Estados Unidos, ¿de acuerdo? Que fue la tónica de la Guerra Fría. Como bien dijo, creo que fue la Brent Iberia, cuando... No, quizá fuera demasiado pronto. Posiblemente fuera Andropov cuando era director de la KGB, que dijo, vamos a luchar tú y aquel. Era un poco la definición de lo que era la Guerra Fría, ¿no? Es decir, no nos vamos a enfrentar directamente, al menos no de manera pública, y yo voy a apoyar a este para que me haga caso, tú vas a apoyar a aquel para que haga caso y que gane el mejor. ¿Vale? Esa es la tónica un poco de todos estos conflictos por la parte de lo que eran las superpotencias. También en este caso, por una parte, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos tenían un interés común aquí y era básicamente en que quedarse como únicas potencias, digamos, imperialistas, por llamarlo de alguna manera, de acuerdo, las únicas potencias, digamos, con influencia política global, es decir, potencias que que siguen doblegando los intereses del mundo a los propios, ¿vale? Esto se sigue haciendo también con otros bloques, con otras historias, ya de manera más regional, ya con los gobiernos teniendo menos influencia que las empresas, en fin, pero eso ya es otro tema que se sale mucho del Airsoft y eso no lo voy a tratar. Pero sí que estaríamos hablando aquí de ese enfrentamiento delegado, ese enfrentamiento, esas proxy wars, ese enfrentamiento delegado que siguen ocurriendo hoy día, pero dentro de ese contexto de descolonización por una parte y de Guerra Fría por otra, ¿vale? Entonces, dentro de este marco se producen, ya digo, varios conflictos que tienen un interés desde el punto de historia militar, tienen un interés bastante importante, ¿vale? Desde el punto de vista incluso socioeconómico y político también, aunque esa parte la voy a dejar fuera, solo faltaría tocar ese tema ya en un canal de Airsoft, era ya lo que me faltaba. Y en este caso, bueno, si voy a pecar algo aquí, es de ser un poco, no voy a ser del todo equidistante, bueno, se puede, sobre todo en algunos casos muy, muy concretos, ¿vale? Que van más allá de simplemente los meros intereses coloniales. Pero sí que voy a abstenerme de calificar a ninguno de los bandos, ¿de acuerdo? No, este canal no está para eso. Así que simplemente voy a describir de manera muy somera de qué fueron los conflictos que se van a citar en este vídeo y en este caso cuáles son lo que fue el desenlace por una parte, lo que fueron la naturaleza del conflicto, los bandos intervinientes y en cada caso pues haré un poco un recuento
de lo que serían las posibilidades que nos dan estas partidas. Hay que también mencionaré que, bueno, dentro de lo que es estas partidas, evidentemente estarían encuadradas dentro de lo que sería un contexto de Airsoft histórico, es decir, serían conflictos serían partidas con un fuerte componente de recreación, aunque nosotros y otra gente se ha hecho, se cogen estos conflictos como base, conflictos pasados, se le cambian un poco los bandos, ¿de acuerdo? Por aquello de que, bueno, si hay campos a lo mejor o gente que tiene problemas para recrear conflictos actuales, pasados, presentes, etcétera, pues se podrían cambiar los bandos, coger como reseña histórica y actualizar estos conflictos, hacerlo moderno. Particularmente se puede hacer, pero para mí le quitan toda la gracia, ¿vale? Esto estaríamos hablando dentro de un concepto de Airsoft histórico para encuadrar un poco lo que sería dentro de una utilización de tanto de réplicas como de uniformes bastante más infrecuente de lo que solemos ver en estas partidas, ¿vale? Entonces, esos serían los rasgos fundamentales. Influencia de la Guerra Fría, de la política de bloques, y por lo tanto eso influye en el armamento y en los uniformes, de lo que vamos a citar, que es lo que nos interesa en este caso. Por otro lado, el desarrollo de esos mismos conflictos y cómo esos desarrollos dentro de las limitaciones que tenemos a la hora de organizar partidas de Airsoft, cómo eso nos puede afectar a la hora de nosotros plantearnos una partida, o bien milsim, o bien una mañanera, o bien hacerlo de maneras. ¿Cuáles serían las ideas que yo puedo proponer desarrollar y de qué manera se pueden desarrollar, ¿vale? Y una vez soltada esta intro, que ya de por sí es más larga, bastante más larga de lo que pretendía, vamos a pasar al primer conflicto. Empezando con los conflictos en el marco de la descolonización de África, vamos a empezar con una de las primeras crisis de la Guerra Fría, ¿de acuerdo? La primera, digamos, gran crisis de la Guerra Fría quizá fuera la Guerra de Corea, de los años 49 al 53, pero en este caso vamos a hablar de una crisis que nos afectó a Europa en general, a Estados Unidos y a la política de bloques bastante, puesto que llegaron a decirse palabras mayores, que no fue otra que la crisis de Suez, la crisis del canal de Suez. Vale. Para el que no lo sepa, que dudo que haya alguien, pero lo digo por si acaso, el canal de Suez es una construcción que se hizo a finales del siglo XIX, a principios del XX, de acuerdo, que unía el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo. Efectivamente, la demanda de lo que es el transporte de petróleo de Oriente Medio hacia fundamentalmente Europa y en parte también a Estados Unidos, de acuerdo, forzó en este caso la construcción de un canal que acortase la distancia a recorrer enormemente. Bien, y por lo tanto los costes del transporte y los costes del propio petróleo. Bueno, pues en este sentido se hizo este canal, este canal de Suez se puso en Egipto, en la época en la que Egipto era un protectorado occidental, que no había ningún problema, pero cuando Egipto recupera su independencia, ¿de acuerdo? Se convierte, como otros países estratégicamente situados y con buenos recursos, se colocó por supuesto en el punto de mira de las potencias en liza en la Guerra Fría y por lo tanto fue objeto de intensa diplomacia por parte de Estados Unidos y por parte de la Unión Soviética. Entonces Estados Unidos, digamos que tiene una buena relación con el gobierno que ha surgido después de la Segunda Guerra Mundial, gobierno que es derrocado en 1952 por Abdel Nasser. Abdel Nasser tenía unas relaciones bastante importantes con la Unión Soviética, ¿de acuerdo? Y también con otros países del este. Por lo tanto, lo que es el equilibrio de influencia en Egipto empieza a cambiar dramáticamente a favor de la Unión Soviética y la escalada de y el resultado de esto fue ni más ni menos que la nacionalización del canal de Suez por parte de Nasser en 1956. Bien, la nacionalización del canal de Suez afectó fundamentalmente de manera económica a dos países que fueron Francia e Inglaterra, básicamente porque Francia fue el país que puso dinero para hacerlo y Gran Bretaña tenía grandes intereses en la zona, ¿de acuerdo? Y Gran Bretaña navegaba entre dos aguas porque Gran Bretaña había sido la gran perdedora de la conformación del Estado de Israel, ya que Palestina era un protectorado británico. Además, cuando el Irgun y la Haganá hicieron volar al conde Bernadotte por los aires en el Hotel Rey David en el año 48,
parte del personal afectado por ese atentado era británico, y en fin, la pérdida del protectorado de Palestina pues había minado bastante la confianza de Gran Bretaña como superpotencia que en aquel momento, o sea, que en aquella época estaba a la vez perdiendo la India, perdiendo Pakistán, perdiendo gran parte de sus colonias, ¿de acuerdo? Y deshaciéndose como imperio colonial, básicamente. Y entonces pues intentaba mantener una influencia comercial y política y diplomática en Oriente Medio, cosa que hizo hasta cierto punto con cierto éxito dadas las circunstancias a lo largo de los años, debido a que tiene un excelente cuerpo diplomático, no como los americanos. Bien, pues en este contexto, ya digo, de cambio de influencias mayoritarias, se produce esta nacionalización y por lo tanto esto provoca una reacción de pánico económico a 3 países fundamentalmente. El primer país efectivamente es Francia, de acuerdo, que también tenía intereses bastante grandes en el norte de África, relaciones con, aparte de que también estaba en pleno proceso de pérdida de sus colonias, ya había perdido en el 54 Indochina, estaba perdiendo Argelia en el momento en el que esto ocurre, de acuerdo, y además de todos modos intentaba, por supuesto, hacer negocios con Marruecos por temas de petróleo, también además tenía problemas en Gabón, accesos al Chad, etc. La política la presencia diplomática de Francia en el norte de África se deja notar hoy día. De hecho, la mayor parte de su inmigración de fuera de Europa es del norte de África. Entonces, en este contexto, claro, que se produzca un ataque por una parte a la importancia geoestratégica que tienen estas dos naciones en África y por otra parte a lo que es la nacionalización de una empresa, nacionalización al estilo de costumbre, que no es una nacionalización, es simplemente una apropiación. Esto es mío y yo no te compenso un pavo, ¿vale? Esa es la nacionalización que se hace. Bien. En este caso, claro, en este contexto, pues provoca pánico en 3 sitios. En primer lugar, como digo, en las de estas 2 potencias, y por otro lado, provoca pánico, bastante pánico, y en este caso, desde un punto de vista meramente económico, muy racional, que es en el caso de Israel. Porque a la vez que se nacionaliza el canal de Suez, se le cierra a Israel los estrechos de Tirán. ¿Vale? El estrecho de Hormuz y los estrechos de Tirán. Entonces, al cerrársele, claro, el acceso a los estrechos, ya ni pagando el acceso a los estrechos de Tirán, Israel, que es una ciudad que es una nación que tenía 8 años de vida entonces y que nacía rodeada de enemigos, ¿de acuerdo? Pues para eso, evidentemente, entró en un pánico absoluto. Entonces, se reúnen los 3 primeros ministros que, si mal no recuerdo, en el año 56 estaba un Golda Meir de primera ministro, si no recuerdo mal, estoy hablando de cabeza, pero en este caso, claro, se reúne el primer ministro Anthony Eden, se reúne también el primer ministro francés, que no me acuerdo nunca cómo se llama, que era un socialista que acabó como aquel que dice hubo que refundar Francia después de su mandato. Y por la parte israelí, pues efectivamente lo que era Golda Meir. Y en este caso se decide una acción militar para asegurar directamente el control franco-británico israelí del canal de Suez. O sea, básicamente lo que se proponían era invadir Egipto. Además por 2 lados. En primer lugar, se produjo un desembarco en Port Said sin apenas oposición debido primero a la abrumadora fuerza aeronaval que pusieron enfrente tanto Francia como Gran Bretaña, es decir, 7 portaaviones en el Mediterráneo rodeados con una flota y una fuerza de desembarco como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, un país como Egipto, que acababa de que fue teatro de operaciones durante toda la Segunda Guerra Mundial, que era parte del Plan Marshall y que tampoco tenía una infraestructura excesivamente desarrollada para empezar, ya de antes de la Segunda Guerra, pues estaba en proceso de recuperación como muchos otros países, y en este caso pues no estaba ni mucho menos preparada, a pesar de que puso toda la resistencia que pudo. No estaba ni mucho menos preparada para una invasión de este tipo. Además, una invasión que se hizo por 2 lados. En primer lugar, como digo, se desembarcó en Port Said, la fuerza anglo-británica desembarcó en Port Said, y por otro lado, Israel hizo una blitzkrieg a través de Siria,
¿vale? A través de Siria, a través de los altos del Golán, llegando hasta Egipto en un tiempo récord. ¿Vale? Hay que decir que efectivamente las potencias, o sea, lo que es militarmente, la operación es de una limpieza asombrosa, apenas bajas en el bando invasor y llegan a sus objetivos al canal de Suez prácticamente sin problemas. Y es aquí donde empiezan a surgir los problemas diplomáticos y los problemas geopolíticos que hubo en el conflicto. Básicamente a nadie le sentó bien una maniobra de ese tipo. En lo que es el resto de Europa y en la oposición, tanto en Inglaterra como que además causó la dimisión de Anthony Eden como primer ministro, por parte de Gran Bretaña por un lado y por parte de Francia por otro, de acuerdo, que un imperialismo y un colonialismo impropio de dos naciones que habían firmado la famosa Resolución 73 de Naciones Unidas de descolonización, de acuerdo. Por un lado, la prensa los machacó, luego los americanos que estaban en tratos con los egipcios también tuvieron palabras muy serias, sobre todo con Inglaterra, ¿de acuerdo?, por este tema, y al final el resultado fue que después de ganar militarmente, además, había un problema añadido, y es que había voces en Israel, ¿de acuerdo?, de cara al apoyo de Egipto de la Liga Árabe y además del apoyo de Egipto a una serie de movimientos que estaban haciendo atentados en Israel, estaban provocando ataques sobre los asentamientos, había dinero egipcio, había armas egipcias, y entonces no hubo pocas voces en Israel que optaron que ya que estamos aquí, ¿por qué no llegamos hasta el Cairo? Y ahí tuvo que dar, ahí fue cuando Eisenhower tuvo que dar un manotazo en la mesa y amenazar a Israel con la suspensión de toda la ayuda norteamericana, lo que hubiera supuesto en ese momento la total defenestración del Estado, ¿de acuerdo?, la total destrucción del Estado a manos de sus enemigos, porque si no, directamente es que los israelíes estaban dispuestos a echar a Nasser del Cairo, provocando además un enfrentamiento de consecuencias imprevisibles, ya que en este marco Khrushchev llegó a amenazar a Francia e Inglaterra con, creo que las palabras textuales fueron: emplear toda la respuesta de la que es capaz la Unión Soviética como Estado moderno. O lo que es lo mismo, veladamente decir, ¿tú quieres empezar una guerra nuclear? Porque así es como se empieza una guerra nuclear. Otra cosa es que lo que los soviéticos, que eran bastante más juiciosos de como los hemos pintado en Occidente, estuvieran realmente dispuestos a empezar una guerra nuclear por Egipto. Pero ahí estaba la amenaza. Bien. En este caso, pues lo que se produce es una desescalada diplomática, es decir, una retirada, por supuesto, de las tropas. Además, se retiran realmente más allá de los Altos del Golán, que por los Altos del Golán también habría otro problema, apenas una década más tarde, que eso ya lo tocaremos en la parte de Asia, ¿vale? Y Rusia, pues en este caso, una de las, aparte de evidentemente las consecuencias políticas que tuvieron, que fue un revuelo político brutal, que ya digo que terminaron finiquitando, creo que la Tercera República Francesa y el principio de la Cuarta, y definitiva hasta hoy, no, cuarta o quinta, no, perdón, liquidación de la Cuarta y esta es la Quinta República Francesa, sí, correcto, perdón. Y en este caso, claro, fue una victoria militar acompañada de una derrota diplomática y política, ¿de acuerdo? Además, Nasser quedó reforzadísimo delante de toda la Liga Árabe y de todos los países del norte de África y Asia Menor. Quedó el estatus de superpotencia colonial, tanto de Inglaterra como de Francia, quedó finiquitado, es decir, a partir de ahí ya lo que era la descolonización, la desaparición de sus antiguas colonias y la conversión en naciones o territorios autónomos estaba ya dado por hecho. De hecho, en el caso británico queda Gibraltar porque, en fin, queda Gibraltar porque somos nosotros, básicamente, por eso le queda Gibraltar, porque somos nosotros los implicados. Y desapareció, digamos que el proceso de descolonización de lo que ellos tenían pensado descolonizar lo terminan en 1997 con la entrega de Hong Kong a China. Bien, bueno, pues en este caso, pues ya digo, se produce ahí un cambio geopolítico importante. Es decir, las superpotencias europeas pasan a ser superpotencias dependientes de la OTAN y fundamentalmente de Estados Unidos. La acción de Estados Unidos tiene varias ramificaciones, ¿de acuerdo? En primer lugar, la primera ramificación que hubo fue la primera escisión de esa especie de mando conjunto de uña y carne que hubo entre Gran Bretaña y Estados Unidos desde 1941, ¿de acuerdo? Ahí ya empezaron un poquito a tener cada uno su agenda propia, ¿vale? Que sí, que se apoyaban y todo lo que uno quería, porque evidentemente el adversario era mucho más, el adversario que tenían enfrente era
demasiado temible como para tirar cada uno por su lado, pero sin embargo una de las consecuencias fue que la OTAN, perdón, fue que Francia se retiró del aparato militar de la OTAN durante muchísimo tiempo. Se retiró, no sé si hasta los años 90, tendría que mirarlo exactamente, pero o sea, dijo, vale, yo soy nominalmente parte de la OTAN, si la Unión Soviética ataca a Occidente yo intervengo, pero yo no llevo tropas a las misiones de la ONU sí, a las misiones de la OTAN, maniobras de la OTAN, cero pelote. Cero pelote, durante veintitantos años, además. Se retiraron del aparato militar. Ahora sí, ahora están integrados, etcétera, etcétera, pero se retiraron durante mucho tiempo. Y fue a raíz de esto, además. Bueno, pues bueno, esta fue una de las causas, hubo más, pero esta fue una de las causas. Y bien, eso es en cuanto al desarrollo del conflicto. En este caso, lo que sería la parte que nos interesa, que sería, por ejemplo, la parte de partidas, pues la de parte de partidas no es otra cosa que la toma y defensa de un objetivo concreto en un tiempo limitado por parte de un bando dividido en dos. Uno saldría del punto A, otros dos entrarían por el punto B, y la defensa que se produce por parte del propietario, digamos, de ese punto, ¿de acuerdo? El defensor de ese punto, cuya labor sería alcanzar ese punto y defenderlo durante un tiempo X para que la diplomacia ponga a los atacantes en su sitio. Eso sería a grandes rasgos lo que es el esquema de partida que se podría hacer con este tipo de conflicto. Bien, pues en este caso ahí también tendríamos en el tema de GEAR, ¿de acuerdo? Tendríamos aquí... por la parte británica y por francesa básicamente lo que tenemos todavía es muchísimo armamento, no todo ni mucho menos, pero muchísimo armamento de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, por la parte británica todavía lo que se ve son... sí que mejoran, por ejemplo, la aviación ya no tenía nada que ver con la de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en Gran Bretaña había entrado de lleno en la era del jet y ya pues poca cosa de hélice, aparte para reconocimiento y algunas cosas limitadas, le quedaba todavía en el inventario. Luego ya por la parte blindada también se notan los cambios, recuerdo la introducción del tanque Centurion y unos cuantos más, pero por la parte que a nosotros nos interesa, que es la parte de la infantería, estamos hablando básicamente de Segunda Guerra Mundial. Es decir, el FAL, el L1A1 todavía no había sustituido al Enfield MK4 como arma principal. También se ven efectivamente las famosas GIMP y las FN58, que básicamente es una M240 sin RIS, para que nos entendamos de lo que podemos llegarnos a encontrar, efectivamente. Y bueno, por supuesto, armamento de secundarias, tenemos las Lee Enfield, tenemos etcétera. Tenemos un montón de armas de ese tipo. Por la parte francesa, pues estamos en las mismas. Francia no se moderniza hasta tiempo después. Francia en aquella época seguía con sus MAS 36 y su armamento del préstamo y arriendo. De acuerdo, también carabinas M1, sus MAT 49 de fabricación nacional, alternó a la fabricación nacional en todo lo que pudo, pero también la apoyó con una serie de armas que no entraban dentro digamos, de los nichos que cubrían, de acuerdo, de todos, básicamente lo que es el cambio, la modernización del ejército francés en ese sentido no llega prácticamente hasta el FAMAS. O sea, no llega, no exactamente, ¿vale? Hubo unos intentos de modernización antes, en los años 60, pero la modernización total de la infantería francesa no llega hasta el FAMAS. Bien, en este sentido, de acuerdo, por ejemplo, recuerdo imágenes de Indochina, estamos hablando del año 54, de paracaidistas franceses utilizando fundamentalmente armamento americano. Las MAT 49 eran bastante insuficientes en cuanto a distancia, y utilizaban la Thompson, etcétera. Bueno, pero eso más o menos era lo que se podía ver en las tropas de la Legión, que como digo, lo que en las tropas de la Legión, al igual que en el conflicto de Livni, pues el arma fundamental es el MAS 36, que creo que no existe en Airsoft y creo que hay gente que convierte Springfield en MAS 36. Es decir, si los que recrean guerra mundial utilizan un Springfield en vez de un MAS 36 por aquello de no tener un MAS 36, pues bueno, sería más o menos admisible. La parte británica sería la más sencilla, y en cuanto a la parte egipcia y a la parte israelí, la influencia británica y americana es patente, británica y soviética es patente, británica y americana por la parte israelí y soviética por la parte egipcia. En aquel momento Egipto estaba recibiendo cantidades bastante grandes de material
De acuerdo, de hecho, Egipto quedó después del protectorado, lo que fueron las fuerzas coloniales egipcias durante los tiempos de los que fue un protectorado británico. Fundamentalmente se le armó, de hecho, no solamente a Egipto, también a Siria y demás, sobre todo con excedente capturado al Afrika Korps. Es decir, se veía mucho el Mauser, aunque fue paulatinamente y además en breve tiempo a partir de ahí sustituido por el AK-47 con los programas de ayuda de la Unión Soviética. De hecho, una de las cosas que sorprende de las tropas egipcias en el año 56 es la cantidad de material, tanto norteamericano, proveniente de lo que dejaron allí los norteamericanos durante la Operación Antorcha. Recordemos que a los americanos les cuesta mucho más barato abandonar equipo en las naciones donde van. En muchos casos, abandonar equipo, cuando tenían aquellas cantidades ingentes, abandonar aquel equipo en las zonas donde operan, ¿de acuerdo? Vendérselos al gobierno, o vendérselos o regalárselos incluso al gobierno que queda allí, que devolverlos a Estados Unidos. Entonces, además así alimentan a ese monstruo maravilloso que Eisenhower le dio el nombre de complejo industrial militar, que es básicamente lo que mantiene a Estados Unidos metiéndose en guerras constantemente. Bien, pues en eso y su posición geopolítica en el mundo. Entonces, hasta ahí es el caso que podemos encontrar, que es que básicamente lo que es el ejército egipcio, fundamentalmente encontramos uniformes que recuerdan mucho en fondo y forma a los uniformes khaki del octavo ejército británico de Montgomery. De hecho, lo que utilizan es el casco británico y utilizan también el Enfield. ¿De acuerdo? El Enfield MK4, en este caso tanto el ejército egipcio como el ejército británico compartían armas y munición. ¿De acuerdo? Y por los correajes eran bastante similares, lo único que variaba era el tono, muchísimo más de color arena por parte egipcia que el tono más amarronado y el tono más beige, y por supuesto el tema de banderas, insignias, etcétera, entre los ejércitos egipcio y británico, aunque me niego a creer que con esa similitud de lejos no tuvieran más de un incidente de fuego amigo. Pero bueno, en este sentido, eso es lo que podemos esperar de armamento. Por la parte israelí, tenemos lo que es mucha influencia norteamericana, aún, en este caso, influencia norteamericana y británica sobre todo en la manera de hacer el diseño de uniformes, y norteamericana en el armamento. Es decir, desde la formación del Estado de Israel, el apoyo armamentístico americano fue constante e incondicional, hasta hoy. Entonces, ahí lo tenemos, y la única variante que identifica al israelí, aparte de que efectivamente utilizaron también tanto el color verde, ese color verde oliva con un tono más amarronado que han mantenido hasta hace muy poco. Ahora se están viendo operaciones especiales desde el año 2000 en adelante, con tonos más bien multicam, etcétera, etcétera, pero lo que es el verde oliva más amarronado, más terroso, que llevan en el desierto con su maravilloso, creo que es Misnesef, que es este pedazo de pañuelo que llevan sobre el casco, que lo llevan precisamente para darles más camuflaje y para darles varios usos, entre ellos quitarse el solano de encima. Eso serían las diferencias fundamentales. De hecho, el ejército israelí estaba cogiendo armas de donde podía. No es raro, en aquella época se les veía con todo, desde armas americanas, también incluso también les tocó armamento capturado, o sea, hacerse cargo de armamento capturado durante la Segunda Guerra Mundial en África. Es decir, se vieron incluso en algunos casos hasta granadas de pasapurés. No deja de ser irónico ver a israelíes utilizando armamento de la Wehrmacht, pero en este caso el armamento de la Wehrmacht fue bastante común en África, como lo fue en el norte de África y en Asia Menor, como lo fue también, por ejemplo, lo que era el material soviético. Esta es una de las cosas curiosas para que uno pueda ver que realmente lo que importa en una guerra es mucho más la táctica y la preparación que el propio material de guerra, ya que ya en los tiempos de Nasser y hasta hoy, Egipto es una de las grandes potencias militares africanas, ¿de acuerdo? Si no la más grande. Ahora mismo en la actualidad debe estar ahí con Marruecos. Yo creo que en número, desde luego, es más numerosa la egipcia. Es un ejército bastante serio y además a día de hoy bastante modernizado.
Y en aquella época lo que tenía era muchísimo material de origen soviético, es decir, tenía material americano que había adquirido en los años después, justo después del final de la guerra. Tenía Shermans modificados con cañones de 90 milímetros y unas cuantas cosas más que se ven bastante, pero también, sobre todo, se ven mucho T-34-85, que es parte ya del paquete soviético. Se ven también artillería autopropulsada, los Su-100, etcétera. Se ven incluso tanques Stalin ST-3. De acuerdo, todo lo que pudieron adaptar a la guerra del desierto, aunque eso por desgracia no lo podemos replicar, pero simplemente como nota por si alguien quiere hacer quiere montarse alguna especie de diorama para las partidas o hacerlo un poquito más realista, que sepa un poco a lo que se podían enfrentar. Bueno, pues como digo, en este caso lo que tenemos es uniforme desértico de los años 50, normalmente patrones lisos, y digo normalmente porque los paracaidistas franceses ya fueron con camuflaje. Ya fueron con su uniforme de camuflaje, además fueron con su uniforme de camuflaje el actual, que no me acuerdo nunca cómo se llama ese patrón y me encanta, el patrón moscoso francés, y me encanta, de hecho, nunca me acuerdo cómo se llama, siempre lo tengo que mirar. Y bueno, por supuesto, cascos M1 y, como no, su variedad de armamento nacional y armamento americano. Siempre utilizaron una mezcolanza, ya digo, hasta que llega el año 73 y se generaliza el uso del FAMAS, y ahora están cambiando el FAMAS por el HK416. Pero bueno, esa es la historia armamentística que tenemos sobre este conflicto, y realmente, como digo, para todas las representaciones de Airsoft histórico en este periodo, tener un uniforme a mano, un uniforme tipo BDU antiguo, o un uniforme tipo incluso Segunda Guerra Mundial, liso, de color verde, nos puede sacar de más de un apuro para este tipo de partidas. La verdad, son uniformes frescos, son uniformes tropicales, son uniformes frescos ideales para climas cálidos. Y bueno, también tienen con sus camisolas y demás para climas más fríos, incluso con abrigos y demás. Y son uniformes bastante socorridos si nos gusta ir cambiando, digamos, de facciones o ir haciendo más variedad de partidas, ya al margen de lo que puede ser Airsoft histórico. ¿De acuerdo? Es un poco comodín, es como el que tiene una acá en casa. Es un poco un uniforme comodín que se puede utilizar con bastante... para representar bastantes cosas y no salir de tono. Como todo, como insisto también en otras partes de este vídeo y en todos mis vídeos, yo no quiero hablar de recreación histórica, porque para la recreación histórica habría que ponerse muchísimo más serio, y por eso conozco gente que sabe, que se le ha olvidado mucho más de lo que yo quería saber nunca. En este caso, de lo que es material, yo de la historia militar me quedo en eso, en la historia militar y en los rasgos principales de los equipos de los ejércitos. Tampoco me voy a meter en profundidades porque no puedo, más quisiera. Y en este caso, pues bueno, eso es lo que tenemos para el conflicto del Sinaí, que provocó, entre otras cosas, la primera crisis del petróleo, por un lado. En segundo lugar, puso en guardia a todos los países de Oriente Medio y Norte de África del potencial que tenía Israel, porque se plantó en un 0, se plantó en Egipto a través de Siria, en una marcha de 75 millas a toda velocidad, que los sirios apenas se enteraron que pasaron por allí. Y cuando los egipcios quisieron saber lo que estaba pasando, pues ya estaban directamente en el canal. O sea, les hicieron una blitzkrieg de libro. Como nota curiosa también, aunque efectivamente, por supuesto, las mujeres son bienvenidas en el Airsoft y en cualquier otro sitio para representar cualquier papel, o sea, aquí no nos vamos a poner ni mucho menos quisquillosos en eso. En el bando del ejército egipcio, una de las cosas que llamó la atención fue que lo que fue el nacionalismo exacerbado con el que se hizo respuesta a esta invasión de su territorio fue tal que se dejó alistarse a las mujeres. Por primera vez en el ejército egipcio, creo que por única vez, no sé si en estos momentos se permite a las mujeres servir en el ejército, y si se les permite desde hace muy poco. ¿De acuerdo? Pero en aquella época todas cogieron su fusil y a las líneas, sin problemas. Solamente como indicación, por si hay algunas chicas que practican el deporte que quieren reivindicar un poquito más la presencia de mujeres en conflictos internacionales, ¿de acuerdo? Pues además, por ejemplo, lo que pueda ser el frente ruso de la Segunda Guerra Mundial, este es un conflicto ideal para eso. Bueno, y hasta aquí dejo lo que es el conflicto del Sinaí, la crisis de Suez, ¿de acuerdo? El conflicto del Sinaí ya tocará. Que como primer conflicto cronológicamente en el tiempo, y vamos a pasarnos a un conflicto que nos toca bastante más de cerca aquí en España, que es la guerra del IFNI de 1957-1958.
Bueno, pues vamos a entrar ya a lo que es en el segundo conflicto que vamos a citar en este vídeo, que no es otro que la guerra del Ifni de 1957-1958. ¿De acuerdo? Bien, el Ifni es una colonia, el Ifni y el Sáhara Occidental fue una colonia española, ¿de acuerdo? Que permaneció que adquirimos en 1860 a partir de la paz de Ouarglas con Marruecos, ¿de acuerdo? Y que constaba de varios asentamientos. Los tres principales eran la capital, Sidi Ifni, eran Tiluin, que no sé si lo pronuncio bien, Tiluin o Tiulin, y Celata, ¿de acuerdo? Eran los tres asentamientos más importantes del Sáhara español. Y pues, tenían también otra serie de asentamientos pequeños a lo largo de una línea bastante larga por el Sáhara Occidental, pero fundamentalmente los mayores eran estos tres. Entonces, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial y la recuperación de la independencia de Marruecos deja de ser un protectorado y se convierte en una nación soberana de nuevo, pues en este caso Mohamed V, ¿de acuerdo?, decidió que el Sáhara español era algo demasiado goloso para dejarlo escapar. Entonces tenía varias circunstancias de cara. En primer lugar estaba, por supuesto, el proceso de descolonización a su favor. Es decir, para ayudar a quitarle a España la colonia, ¿vale? Con la excusa de que era una reivindicación histórica de Marruecos, etcétera, etcétera. En realidad, como todo este tipo de conflictos, lo que quería era básicamente los fosfatos del Sáhara, que hoy día se dedica a exportar, por supuesto, y el hecho de evidentemente tener un enorme terreno que se puede utilizar para varias cosas. Bien, como por supuesto toda guerra va por dinero o por tierras, no va por otra cosa. Bien, entonces, en este contexto, y temeroso de que se le viera demasiado el plumero, sobre todo porque Marruecos estaba tanto en tratos con Francia por suministro de petróleo y otras cosas, ¿de acuerdo? Y estaba también sobre todo en tratos con Estados Unidos, que le interesaba tener cuanta más presencia en el norte de África, mejor. ¿De acuerdo? Relación que sigue hasta hoy, que continúa hasta hoy. Marruecos sigue siendo el amigo africano por excelencia, incluso por encima de Egipto, sigue siendo el amigo africano por excelencia de Estados Unidos. Entonces, dentro de lo que es este marco, pues evidentemente España ahí se vio presionada por partes que no podía, o sea, que por muy autoritario y por muy dictatorial que fuera el gobierno español, pues no podía tenía que enfrentarse a la realidad. Y la realidad no era otra que, gracias precisamente a sus relaciones con Eisenhower, Franco lo que obtuvo a cambio de bases, es cuando aquí se hace la base de Torrejón, la base de Rota, etcétera, etcétera, en la misma época, a cambio de bases y a cambio de un compromiso de parar al comunismo, ¿de acuerdo? Pues conseguimos ciertas pequeñas concesiones, conseguimos que el comercio internacional se restablezca en una cierta cantidad y, por supuesto, que en el año 55 entrásemos por fin en la ONU. Lo cual, al entrar en la ONU, lo que nos ocurre también es que somos víctimas de las presiones de este proceso de descolonización, ¿de acuerdo? Del cual, milagrosamente, por una suerte diplomática que se ha mantenido hasta nuestros días, se escaparon Ceuta y Melilla, ¿vale? Pero en este caso, el Sáhara no se escapó. Y por ahí, como digo, había ya esta presión y por lo tanto Marruecos aprovechó el clima internacional favorable para levantar a este frente y atacar lo que fue el Sáhara Occidental, el Sáhara español. Bien, en el momento en el que se produce el ataque, más o menos, si no recuerdo mal, en julio de 1957, ¿de acuerdo? Las tropas que tenemos en la zona, hay una bandera de la Legión, básicamente. Hay una compañía reducida, porque eran 60 tiradores, 60 tiradores del Ifni, ¿de acuerdo? Que era una tropa con oficiales y suboficiales españoles y básicamente tropa marroquí, ¿de acuerdo? Una tropa bastante muy normal de las colonias, una cosa muy frecuente de ver en todas las colonias durante todo el proceso de colonización, ¿de acuerdo? También había un destacamento de la policía de fronteras, ¿de acuerdo? Que estaba en Celata, que protagonizó uno de los episodios con más, llamémosle, épica militar, aunque realmente básicamente lo que fue una resistencia numantina, debido a que la experiencia que tenían contra marroquí venía de los tiempos de Anwar, venía de los años 20 de la guerra del Rif,
y básicamente se vieron entre la espada y la pared, es decir, aquellos 60 defensores de Zelata lo que vieron era que como se rindieran los pasaban a todos a cuchillo. Eso fue lo que les dijeron, de hecho, sus oficiales, y entonces, pues bueno, ante morir y morir, pues aguantaron todo lo que pudieron. Y debido también a la falta de medios pesados, es decir, porque lo más pesado que tuvieron los atacantes marroquíes eran morteros, ¿de acuerdo? Y además los españoles contaban con morteros de reserva, pues más o menos ahí en ese sentido pues no hubo una superioridad aplastante, y entonces cuando se ataca una fortificación sin medios, el fortificado lleva las de ganar. Bien, entonces en este caso se produce, como digo, este ataque sobre todos los asentamientos, ante lo cual, ante la falta de posibilidad de defenderlos todos, lo que se hace es que se abandonan parte de esos asentamientos. De hecho, toda la parte de Tarfa ya se abandona, y en este caso se queda todo rodeado en torno a estos 3 asentamientos, que son Sidi Ifni, que fue asediada, Tilwyn, que también fueron asediadas las 3, ¿de acuerdo? Y entonces pues se llevaron tropas desde España y desde Canarias. Por un lado el regimiento número 50 de Canarias, ¿de acuerdo?, el ejército de tierra, y por otro lado la bandera dos banderas de la Legión, entre las cuales destaca la primera acción de guerra del primer salto de combate de la Legión Paracaidista, la Brigada Paracaidista de la Legión, o la Paraca. Y por otro lado, se produce también pues, un desembarco en el Ayun, también de la 13ª Legión, junto con tropas del Regimiento 50 en Canarias. Es decir, esas son las tropas que fundamentalmente van a aliviar a los sitiados. Bueno, pues después de una serie de bombardeos que además se producen con aviones alemanes fabricados en España, o sea, diseños alemanes fabricados en España, como ya digo, como el Messerschmitt Bf-109G Buchon, fabricábamos el motor aquí, lo fabricamos para la Luftwaffe alemana, y después nos quedamos con el excedente, digamos, nos quedamos con una serie de escuadrillas que en aquella época creo que ya estaban reducidas a 24 aviones, y que se hicieron famosos porque se pintaron de alemán para las películas de los años 60, representando la batalla de Inglaterra, la batalla de las Ardenas, etcétera, etcétera. Todos los Messerschmitt que salen en esas películas son buchones españoles, así como nota curiosa. Bien. En este caso también se utilizaron Heinkel G111, bombarderos que teníamos, que eran el Casa 355, si no recuerdo mal, fabricado entero en España a partir de los planos de Heinkel. Y bueno, aparte, pues unidades de morteros, ametralladoras, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, ante la falta absoluta de mecanización de las tropas de los rebeldes, de las tropas en este caso del Frente de Liberación Saharaui, pues se produce una rotura del asedio, y lo que se consigue, porque en el momento en el que se abren las hostilidades, ahí ya empiezan a mirar las potencias, y entonces empiezan a leernos la cartilla. Entonces el plan de la resolución 73 empiezan a leernos la cartilla, los americanos, la ONU, etcétera, empiezan a leerle a Franco la cartilla. Y entonces con lo que se quedan realmente es con los 3 asentamientos en una zona de 10 kilómetros alrededor de seguridad, que no se aseguraría del todo hasta 1958, y solo durante una década. Porque aquí en una parte Franco pide ayuda a la Legión extranjera. De acuerdo, y la Legión extranjera, Francia, que en aquel momento tenía un gobierno socialista, acepta por una simple y sencilla razón, y es porque lo que era el Frente de Liberación Nacional Saharaui y las tribus nómadas del desierto estaban amenazando las posesiones francesas en Senegal. Estaban amenazando además intereses franceses en Senegal. Senegal y Francia todavía tienen relaciones diplomáticas bastante serias, y entonces en este caso pues no querían, estábamos hablando de tendidos de petróleo, estábamos hablando de una serie de intereses franceses en la zona que no querían que fueran amenazados por tropas nómadas. Entonces, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y intentando recuperar un poco el prestigio precisamente de la operación del Canal de Suez, que ya digo que aunque militarmente fue maravillosamente bien, políticamente fue un auténtico desastre, pues resultó que al final pues hay una fuerza anglo-francesa que ayuda a establecer esa zona de seguridad de 10 kilómetros alrededor de Zelata, de Tilwyn y de Sidi Ifni, que fueron las últimas posesiones que quedaron en
en el Sáhara, que quedaron en esa parte del Sáhara. El Sáhara occidental, el Sáhara español se perdería definitivamente en 1975, sin embargo, la bandera española se arrió de Sidi Ifni en 1969, también por más resoluciones de las Naciones Unidas y más tratados. ¿De acuerdo? Realmente, como digo, le ha pasado a todas las naciones del mundo. Tú puedes estar lo más aislado del mundo que tú quieras, pero si tú no tienes unos recursos naturales, como por ejemplo tenía Sudáfrica, con los que poder negociar con el resto del mundo, al final, por muy aislado que tú seas, tienes que tragar con lo que diga el que tiene el palo más largo, porque fue ni más ni menos que lo que nos pasó en España. Bien, pues en este caso, termina la acción, como digo, en 1958 con el establecimiento de, no voy a limitarme solamente a esto, ¿de acuerdo?, con el establecimiento de esa zona de exclusión, ya porque lo que pasó en el año 69 no requirió conflicto bélico, y aunque hubo despliegue de tropas en 1975, no hubo realmente un enfrentamiento, porque al fin y al cabo lo que hicieron el ejército marroquí fue ir por detrás de los saharauis y usarlos como escudos humanos. Entonces, pues claro, evidentemente allí no se iba a disparar, no se iba a matar civiles a mansalva, por lo tanto, se ocupó el Sáhara, se lo quedó Marruecos, acabó con las aspiraciones de independencia de los saharauis y hasta hoy. ¿De acuerdo? Así es como termina políticamente el conflicto. Bien. En la parte que a nosotros nos interesa, que es la parte de partidas, que podemos montar, pues evidentemente al tratarse de asedios, pues básicamente estamos hablando de dos tipos. Es decir, por una parte tenemos unas tropas asediadas que tienen que defender un asentamiento, unas tropas que vienen de fuera que tienen que romper ese asentamiento, y por otra parte tenemos unas tropas atacantes que lo que quieren es quedarse, conquistar esos asentamientos, evidentemente, y expulsar, en este caso, a los colonos, por llamarlos de una manera legalmente correcta. Bien, pues en este sentido sí que es verdad que me gustaría simplemente citar como anécdota que aparte de significar el primer salto de la brigada paracaidista de la Legión, también hay que citar la batalla de Chera, que fue la última acción de guerra donde se concedieron las dos últimas laureadas de San Fernando a título póstumo a dos oficiales de la Legión muertos en combate en lo que fue la emboscada que le tendió el Frente de Liberación Nacional precisamente a las tropas de la Legión que habían salido de la playa de Layún, que fue repelida con bastante esfuerzo y bastantes bajas, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya digo que se conceden estas dos últimas laureadas de San Fernando, que es la máxima condecoración al valor en combate que se concede todavía en España. Y eso simplemente como nota anecdótica. Bueno, pues volviendo a la parte de GEAR y de partidas, como digo, las partidas han quedado claras. Establecimiento de asedio, rotura de asedio, ¿de acuerdo? Y luego ya establecer una zona de seguridad alrededor, que ya digamos que se podría hacer casi una serie de partidas, ya depende de la duración, se podría hacer una serie de partidas o directamente o una partida muy larga, una milsim a lo mejor de 24 o 48 horas y demás, dentro de este contexto histórico. Bien. Y ahora nos vamos un poco a la parte de armamento, que serían las réplicas a utilizar, y por la parte de GEAR a utilizar. Bien, vale. Como esto no es un blog de recreación, no voy a extenderme tampoco demasiado. Sí que es verdad simplemente que hay que atender a dos criterios, que son efectivamente lo que eran los uniformes de la Legión de la época. La Legión estaba recibiendo en el año 57-58 la 13ª bandera, de hecho, fue la primera en recibir los primeros 800 CETMES A1, A2, sin embargo, el resto del ejército de tierra, es decir, el regimiento 50 del ejército de tierra y las otras dos banderas de la Legión todavía estaban con el Mauser, ¿de acuerdo? Así que se utilizan y se ven los dos durante el conflicto. También, como otro tipo de armamento que también utilizó la Legión, hay que destacar, pues, en este caso, la ametralladora ligera Oviedo, que era una versión española de la ZB-26, que a su vez fue la antecesora de la ametralladora Bren británica, ¿de acuerdo? Por otro lado, pues, también utilizamos ametralladoras M44 de posición, las ametralladoras Alfa M44 de posición, y después, por supuesto, utilizamos también las MG42 y MG34, así que podamos replicar, ya que la M44, que yo sepa, no tiene réplica ninguna. La ZB-26 sí que la tiene, ¿de acuerdo? Y sí que la tiene, la había visto por ahí, no me acuerdo de qué marca, creo que de ASG, pero la había visto por ahí, la buscaré y la pondré.
De todos modos, por la parte que o nos ocupa, pero fundamentalmente lo que sería el arma de fusilero, que sería siempre el rol más frecuente, pues estaríamos hablando que una parte, la parte que fuera Legión o Ejército de Tierra, el Regimiento 50, debería ir con el Mauser todavía. Mauser, cascos M1, abrigos tal. Recibimos bastante material después de la guerra, recibimos bastante material americano, evidentemente, del sobrante del préstamo y arriendo. Recibimos bastante material, aunque seguimos haciendo armas y cascos por nuestra parte y uniformes y demás. Sí que es verdad que recibimos correajes a partir del cual hicimos los nuestros y recibimos cascos M1. Yo, si mal no recuerdo, la última vez que vi cascos M1 en servicio eran cascos de la Policía Naval en los años 70 en Galicia. Creo que fue la última vez que los vi. Cascos blancos, de hecho, aquí con el PN puesto en negro. Fue la última vez que los vi, además recuerdo haberlos visto en servicio, vamos, funcionando, que no en un museo, soy así de viejo. Bien, y en este caso, pues sería la equipación. Evidentemente aquí la gente que tenga material de la Segunda Guerra Mundial es la que lo tiene más sencillo, debido a que por la parte marroquí realmente lo que tenemos son correajes, tenemos desde correajes alemanes y americanos de la Segunda Guerra Mundial, a correajes franceses también, porque ellos utilizaban el MAS 36 o el fusil así más visto. También utilizaron ametralladoras, o sea, sus fusiles Thompson, utilizaron ametralladoras Hotchkiss, ¿vale? Que no tienen réplica realmente, aunque también se vieron algunas Maxim y alguna ametralladora que otra del calibre 30, las Browning en 1919 también se vio. Por la parte saharaui, ¿vale? Pero fundamentalmente fue, salvo por el detalle de la 13ª bandera, fue casi una guerra de cerrojo. O sea, por el año fue todavía una guerra en la que mayoritariamente se utilizaron ametralladoras de posición y fusiles de cerrojo. Y esa sería un poco la parte que tenemos. Por supuesto, lo que es la bandera 13ª de la Legión utilizaba pues el uniforme de la Legión en el IFNI. De acuerdo, que es, correajes verdes, lo que es el uniforme verde kaki con su correaje, ya digo, dependiendo ya del arma que se llevara, o ya evolucionado de ZEDME con los cajones más grandes, o bien el de Mauser, de acuerdo, el correaje de cuero negro del de Mauser, con sus mochilas, abrigo, etcétera, con sus rusos, por supuesto, con su chapiri, que no falte. O sea, así como el Ejército de Tierra, el 50 fue con el casco M1, la Legión con su chapiri, porque los cascos son para nenazas. Bien. En este caso, pues se ven, de acuerdo, todo este tipo de armamento. En este caso, como curiosidad, yo creo que no sería difícil, porque sí que he visto que existe la Bren para Airsoft, pero no sería tan difícil para un tornero o alguien que supiera transformar una Bren en una ZB-26 que a su vez fuera una ametralladora ligera Oviedo, perdón, y que la Oviedo llevase cargadores de FAL largos, que era lo que usaban. De hecho, por ejemplo, así como anécdota, en Vietnam, los australianos y los neozelandeses utilizaron el FAL y utilizaron cargadores de las Bren que cuando se estableció la OTAN y Gran Bretaña entró a la primera y se estandarizó el calibre 7,62x51, que supuso la muerte del 303 para el ejército británico, se utilizaron cargadores reconvertidos de 7,62 de 30 balas para las Bren, que estuvieron en servicio prácticamente hasta los años 80, y llevaban cargadores de 30 balas rectos, como los de la ZB-26, que era de 8 milímetros. Aunque en este caso ya digo que por curiosidad era eso, son cargadores de 30 balas que ya digo vieron uso con FAL en Vietnam y vieron uso con FAL también más limitado en Borneo anteriormente y en varias guerras africanas que luego veremos. Bien, bueno, pues dicho esto sobre el equipo, ¿de acuerdo? Ahí tendríamos un poco como novedad el hecho, por ejemplo, pues bueno, de para la mayoría, digamos, el bando entre comillas occidental, utilizar por fin lo que sería uniformes españoles y armas españolas, ¿de acuerdo? Podríamos utilizar en ese sentido, aunque fueran versiones españolas de armas alemanas, podríamos utilizar algo de material de aquí. Y por la parte, digamos, entre comillas, insurgente, ¿de acuerdo? Pues podemos utilizar las clásicas chilabas con kefilla, etcétera, etcétera. Solo hay que mirar al vecino del sur y sobre todo y fundamentalmente a lo que es la vestimenta nómada del desierto del Sahara.
Es decir, lo que serían sílabas y demás, turbantes, etcétera, todo adaptado a calores extremos. Es decir, la solución árabe a calores extremos. Esto nos ayuda un poco a romper la imagen del insurgente con Pacol que domina la escena del Airsoft desde hace ya década y media. Bien. Pues hasta aquí lo que sería la guerra del IFNI, ¿de acuerdo? No tampoco, simplemente voy a parar únicamente lo que es en la descripción un poquito de las circunstancias en las que se dio, un poquito de desarrollo muy corto, muy somero, sin meterme en complicaciones. Sí que hay un PDF que voy a dejar colgado bastante interesante sobre el equipo utilizado por España por las tropas españolas en el IFNI, que lo voy a dejar agendado, lo voy a dejar en este enlazado, que es un PDF bastante interesante, y así para tener una visión rápida. Tampoco es divulgativa, tampoco es una visión exhaustiva, es una visión rápida sobre el material que podemos utilizar, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que es complicado, porque hay una página dedicada al tema saharaui, pero fundamentalmente se centra en la población civil, con lo cual tampoco hay tanta foto, hay menos de las que me gustaría, del tema de los, llamémosle, del frente polisario, el futuro frente polisario, menos de las que hay. Uno busca la guerra del IFNI, lo que hay fundamentalmente son fotos de tropas españolas. Pero bien, en este sentido, pues nos podemos guiar para poder hacer una cosa más inmersiva. También quiero incluir aquí, al igual que dije en el primer vídeo, o que dije más bien en la introducción del vídeo, es que aunque esto se puede utilizar como trasfondo moderno, lo suyo es mantener lo que es el contexto histórico, es decir, intentar buscarse correajes de la Legión, intentar buscarse uniformes de la Legión, que realmente los uniformes lo que tenemos es, por ejemplo, mucho material gráfico. Es decir, las personas interesadas, incluso que sean hábiles con el tema de costura, ¿de acuerdo? O con tema de sastrería, podrían pedir esos uniformes y directamente pues hacer, aunque fuera un pequeño contingente. Es decir, estamos hablando, claro, para hacerlo bien realmente tendría que ser una partida grande, pero no tampoco hay tanto recreador histórico aquí en España que se lo tome con la suficiente seriedad, pero algo se podría hacer que corresponda por lo menos esto. Sí que es verdad que por lo menos este conflicto nos permitiría, este conflicto supone la entrada además del CEDME en combate, ya digo, de la bandera, de la 13ª bandera, es la que lo estrena, el CEDME 1 o el CEDME 2 es la que lo estrena, y realmente pues ahí demuestra que el CEDME fue una buena idea, realmente. Una buena idea hasta que llegó el L, pero bueno, eso, en fin, un fallo lo tiene cualquiera. Y además eso no era problema del diseño, sino de la manufactura. En fin, aquí voy a dejar la guerra del IFNI, ¿de acuerdo? Con todo el material gráfico que puedo aportar y todos los enlaces que van a ir en la descripción para que podamos hacer un poquito de recreación histórica patria, ¿de acuerdo? Bueno, la recreación de Airsoft histórico, porque tampoco me voy a meter en temas de recreación. Es decir, ambientar una partida de Airsoft en un contexto histórico y antiguo, ¿de acuerdo? No podemos hablar de recreación histórica porque a mí la recreación me viene grande. La recreación me viene grande, estoy liado con el color de un casco y es recreación moderna, o sea, a mí la recreación no me viene grande, me viene enorme. Entonces, pues, esto es simplemente un intento de pegar un poquito de cambio y de tener ya una cosa visualmente más alternativa a lo que llevamos visto y machacado estos últimos 20 años. Esa es la idea. Bueno, y hasta aquí, que ya es bastante, lo que sería el conflicto del IFNI. Y vamos a pasar al siguiente conflicto que nos toca, que sería ya cronológicamente, aunque la guerra empezando en 1960, ¿de acuerdo? Que sería el conflicto del Congo, el muy sangriento y muy triste conflicto del Congo, en el cual se ven implicadas bastantes naciones de manera bastante poco halagüeña para casi todos los implicados. Continuando por orden cronológico con los conflictos de África, ¿de acuerdo? Nos tocaría en este caso lo que es uno de los conflictos más famosos y uno de los conflictos más controvertidos también de África, junto con el siguiente y último que vamos a tratar después de este, que sería la guerra de independencia del Congo. En este caso, el Congo había sido una colonia cedida a Bélgica por la Conferencia de Berlín en 1885. Y a diferencia de otras colonias, con mayor o menor suerte, la colonia del Congo fue llevada prácticamente como si fuera una finca perteneciente a la familia real belga.
¿de acuerdo? Es decir, dentro de lo que pueda ser malo, ser súbdito de segunda categoría de una colonia, hay grados. Bueno, pues digamos que los congoleños, los pobres, se llevaron se llevaron totalmente una de las peores partes de toda África, y eso teniendo en cuenta lo que ha pasado en África del año 45 hasta hoy día, sobre todo en el África subsahariana, es mucho decir, ¿de acuerdo? Para que nos hagamos una idea, en el contexto es que cuando se empieza a hablar de independencia del Congo, se establece un plan. En principio se iba a hacer una independencia pactada con el gobierno belga, porque se hizo un plan en los años 50, aproximadamente unos 30 años. El plan tenía su lógica porque, dado que nadie se había preocupado por alfabetizar al 90 y tantos % de la población del Congo, es decir, estamos hablando de un nivel de alfabetización que podía ser del 20% en total. Estamos hablando de que solamente de ese 20%, aproximadamente un 10% o sea, echar cálculos, llegó a tener estudios secundarios, es decir, llegó al instituto, básicamente, y no se recuerda, lo he comprobado, no se recuerda en este caso en ningún universitario de la colonia del Congo, es decir, nadie que hubiera estudiado en una universidad belga o en una universidad de el Congo regentada por belgas, es decir, básicamente uno de los graves problemas que tenían a la hora de descolonizar era básicamente que nadie tenía ni los medios, ni la educación, ni el saber de nada para poder llevar mínimamente una economía de un Estado. Ya no digamos los procesos tecnológicos para llevar lo que es la dirección de las propias empresas que estaban extrayendo los recursos del Congo. Es decir, si tú no has pasado de capataz de planta, tú no tienes ni idea de cómo se dirige la empresa desde arriba. Esto es una constante también en la descolonización, en los procesos de descolonización, sobre todo en la África subsahariana. Es decir, ahí lo tienes. Es coger a unas naciones con un índice de alfabetización bajo, con un índice de educación en aquel momento, desde luego, de educación superior prácticamente inexistente, ¿de acuerdo? Decirle, ahí tienes, la colonia tiene los recursos. Digo, ¿qué hago yo con los recursos? A mí que soy de letras, me das una mina de uranio sin yo tener acceso a cómo hacerlo. Dice, tengo una mina de uranio, y dice, ahí la tienes. Yo, me muero de hambre, porque yo no tengo ni idea de cómo se mina el uranio. O sea, si a mí me dejan en las mismas condiciones, es decir, no es exactamente así, es decir, supongamos que yo no solamente no tengo ni idea de cómo manejar una mina de uranio, sino que además no tengo acceso a nadie que sepa. Eso es lo peor, no tengo conocimiento de alguien que sepa, nadie que sepa va a trabajar conmigo directamente, porque lo que van a decir es, la mina me la quedo yo y te doy una parte. No, evidentemente no se podía hacer aquello en ese contexto. Pues así los dejaron. O sea, una independencia que estaba pensada 30 años para que hubiera un tejido social capaz de hacerse cargo del país, realmente se hizo por una serie de disturbios y por, como siempre, esos tres pilares machacones, que era por un lado la resolución número 73 de las Naciones Unidas de descolonización, presionada por un lado y por el otro, por la Unión Soviética y por Estados Unidos, para descolonizar, para que Europa descolonizase todo el mundo y le dejase el mundo a ellos, al fin y al cabo, que era quienes se lo iban a repartir. Una constante durante toda la Guerra Fría. Bueno, pues en este sentido, pues la independencia debe producirse en ese plan a 30 años, que tenía que haber terminado en los años 80, incluso con opción a alargarse hasta el 2000. O sea, iba a alargarse hasta el 2000, el plan establecido más o menos en líneas generales en 1955, y en 1960 ya estaba en independencia. O sea, para que nos hagamos una idea de hasta qué punto llega. La independencia, como pasó en otros lugares, se hizo un poco en dos partes. Se produce una independencia política, ¿vale? Que en este caso ahí estaba el primer presidente del Congo, que fue Joseph Kasavubu, y el primer ministro, primer ministro, por así decirlo, que se llamaba Patrice Lumumba, que fueron los primeros que venían además de escuelas católicas y, claro, para lo que era el nivel de educación que tenían los congoleños, con haber asistido hasta lo que hoy día sería segundo de bachillerato en una escuela católica, eran poco más o menos que eruditos. Claro, además, bueno, era gente que tenía también una educación autodidacta bastante grande, que a raíz de haber ido
iglesias católicas habían tenido acceso a libros de filosofía, libros de política, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Cuáles ya es otro tema? Y entonces pues fueron un poco los encargados de dirigir Bélgica en sus primeras andanzas. Bueno, pues esta independencia nace lastrada en primer lugar porque al no haberse hecho en los términos que Bélgica pretendía, Bélgica cogió que tenía como todos los países europeos, tenía una deuda externa bastante enorme debido a ser un país destruido por la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Cogió la parte alícuota de la deuda externa y se la alargó al Congo. Con lo cual ahí ya teníamos un país que ya de por sí nacía pobre como las ratas, rodeado de recursos naturales. Que es que así son las trampas que se hacen en estos casos. Bueno, pues en este sentido, en este marco, ¿de acuerdo? Pues es lo que se produce. Y entonces aquí hay una pelea entre comillas, hay una divergencia de opiniones entre los llamados evolucionados, que fueron aquellos congoleños que tenían acceso a un mínimo de educación, ¿de acuerdo? Que se llamaron a sí mismos evolucionados y se organizaban en círculos antes de la independencia, para que veáis que ya hace mucho que estaba todo inventado. Bien, bueno, pues en este sentido, pues se produce esa independencia ya directamente sin tejido industrial ninguno, sin tejido comercial ninguno y con una deuda eso para ir abriendo boca. Ese es el contexto en el que se hace, y además, por supuesto, evidentemente, y por razones ya de fuerza mayor, digamos que se llega a un acuerdo con las empresas y le dicen a Casa Bubo en su momento, le dicen, mira, no tenéis ni pajolera idea de cómo llevar esto más allá de nivel obrero, de nivel de obrero no cualificado, no tenéis ni idea de llevar lo que es la industria. Nosotros tenemos los contactos en Europa, somos europeos, podemos extraer el material, tal, por favor, dejarnos operar aquí, aunque les pongan impuestos y demás. Bueno, en esto chocaron Casa Bubo y Lumumba, porque Lumumba quería la nacionalización de la industria, cosa que por otra parte, teniendo en cuenta las cartas que le tocó jugar, también es comprensible. Bien. Bueno, pues en este caso, ahí se produce esta dicotomía entre uno, es decir, Casa Bubo sí quería a las potencias occidentales, a las empresas occidentales allí, ¿de acuerdo? Con lo cual estaban de acuerdo fundamentalmente las potencias europeas, la propia Bélgica, Francia, Estados Unidos, etcétera, etcétera, estaban de acuerdo con eso. Y por otro lado estaba Lumumba, que era bastante más partidario de la nacionalización de estas empresas, y además tenía la influencia en la Escuela Católica de la teoría de la liberación, ¿de acuerdo? Que eran próximos, evidentemente, a los del Este y a la Unión Soviética. Bueno, pues a raíz de esta divergencia social, de esta fractura que había de dos maneras de llevar el tema, y en el hecho de que, evidentemente, una independencia en las condiciones en las que los blancos siguen teniendo acceso y el mando de todas las riquezas del país, pues lo que es los congoleños no sacan nada bueno, lo que el congoleño de a pie no saca nada bueno a cambio, y eso evidentemente provoca disturbios, ataques, saqueos, etcétera, hasta el punto de que en el año 64 una fuerza por un lado, lo que fue la vuelta de los paracaidistas belgas, la vuelta de los belgas al Congo, de acuerdo, por un lado. Y por otro lado, aquí ahí ya tenemos, se produce también una escisión, ya digo, debido a estos dos conceptos de cómo se debía llevar adelante la independencia. Hay quien directamente decidió enriquecerse él mismo, formar una república aparte, la famosa república no declarada, bueno, declarada pero no reconocida, de Katanga, ¿vale? Que esto sería clave. Y la República de Katanga lo único que quería era seguir teniendo a los occidentales, mientras lo que era el gobierno katangués se forraba con una parte evidentemente, todo lo que pasaba por las manos del gobierno, todo iba a pasar de los recursos directamente por las manos del gobierno y de ahí a las compañías sobornan al gobierno, etcétera, el gobierno se forra, el congoleño se fastidia, y ese era el plan que había para esa incipiente República de Katanga, cuando evidentemente el gobierno de Casa Bubo y Lumumba se opusieron total y frontalmente a lo que era la escisión de la provincia de Katanga, que además era una de las más ricas del Congo, ¿de acuerdo? Ahí pues se produce ya las primeras trazas de lo que realmente era, aunque
Supuestamente era un Estado que no se reconoció, era una guerra civil. Realmente lo que se montó a nada de haber conseguido la independencia ya estaban metidos en una guerra civil. Bueno, pues resulta que Lumumba cae preso efectivamente, se instrumentalizó a Katanga como los ejecutores de un plan que fue además diseñado por la CIA, hay que decirlo, para quitar de en medio a Lumumba y quitar el máximo obstáculo, efectivamente, para la formación de la República de Katanga y que las potencias occidentales y las empresas pudieran seguir diciendo que hay de lo mío. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en este contexto, pues aquí es cuando entran no solamente ya lo que sería el segundo contingente occidental, que serían los mercenarios del Congo, al mando de un antiguo soldado británico, del ejército británico, como reconvertido en cazador, reconvertido en guía y reconvertido en líder mercenario, llamado Mike Hoare, que ha muerto recientemente a la edad de 100 años y es uno de estos tíos que ha hecho de todo en la vida, con sus luces, sus sombras, con algunas cosas dignas de admiración y otras cosas dignas en fin, de otras cosas. Bueno, y en este contexto, pues aquí tenemos por un lado mercenarios del Congo apoyando una escisión del Congo, por el otro lado tenemos al gobierno el primer gobierno del Congo por otro lado, y tenemos en medio a las potencias occidentales intentando salvar un poco los muebles. Bueno, pues evidentemente las presiones externas, la descolonización y el recrudecimiento del conflicto se produce gracias a la presión internacional, en lo que se aborta ese intento de República de Katanga, que vuelve a ser, en este caso, que vuelve a lo que es la República Democrática del Congo. Con la pérdida de Lumumba, lo que es el gobierno de Kasavubu pierde una gran parte de apoyo popular que pasa a apoyar a un líder emergente también nacionalista llamado Mobutu Sese Seko. Que además Mobutu Sese Seko sí era uno de los pocos instruidos, ¿de acuerdo? También venía de Mobutu realmente, después justo de la independencia, Mobutu sí consiguió una educación universitaria, de hecho hablaba 6 idiomas, tío. Y una de las cosas y por supuesto, bueno, fue evidentemente el intelectual más preparado de todo el Congo en ese momento y además el más despiadado, porque directamente lo que hizo fue hacerse, digamos, con el personaje más popular para llevar a cabo lo que fue la expulsión de los occidentales del Congo y además la posterior represión de todos aquellos contrarios a su toma del poder, que así como Lumumba y había diseñado el Congo como una república democrática, de hecho se llamó así, República Democrática del Congo, Mobutu no quería ningún tipo de injerencia, lo que montó fue un régimen que duró exactamente 30 años, duró hasta el año 96, en la cual le pegan la patada. ¿Vale? Mobutu muere en 1997 en el exilio, muere en Francia, durante una operación, básicamente una operación quirúrgica, creo que fue un cáncer que lo cogió ya bastante tarde, murió pues eso hace unos 23 años, básicamente rico, evidentemente antes de irse, de hecho Francia fue banquero de Mobutu durante todo su régimen y no tuvo absolutamente ningún problema en cobrarle impuestos por lo que se llevaba directamente al banco, cobrarle intereses y hacer que saquease el Congo, como tantos otros dictadores han saqueado el país sobre el que han mandado. Bueno, pues en este sentido, pues aquí tenemos, de cara a lo nuestro, ya terminando un poquito lo que es la parte histórica, de cara a lo que nos interesa, tenemos 3 bandos en liza. Tenemos por un lado el primer gobierno de la República del Congo, ¿vale? Tenemos por otro lado lo que era el ejército belga, cuya función no era intervenir en los asuntos políticos del Congo, pero sí mantener la hegemonía o la propiedad occidental sobre los recursos del Congo. Por otro lado, tenemos a los seguidores de Mobutu aprovechando la desaparición de Lumumba, la ejecución de Lumumba, realmente, para poder hacerse con el poder en el Congo. Y por otro lado, tenemos a la República de Katanga intentando aprovechar el río revuelto, como buen pescador, aprovechar el río revuelto y quedarse con una de las provincias más ricas para forrarse. Entonces aquí, como digo, tendríamos por un lado los mercenarios del Congo apoyando a la República de Katanga, a pesar de que también había tropas katanguesas en sí.
¿De acuerdo? Es en el contexto de la República de Katanga donde se produce, como digo, el asedio de Jadotville, por si lo queréis ver. Es una gran película, teniendo en cuenta los medios que tiene, porque se rodó con los medios públicos del Instituto Irlandés de Cinematografía, o sea que eso de original de Netflix para Netflix, ¿vale? Es una película irlandesa hecha por el Instituto de Cinematografía irlandés, perdón, que además es un sitio donde ponen cine, es un sitio que está en Dame Street, que tiene un restaurante fantástico, tiene unos entrantes magníficos por poco dinero. Si vais a Dublín, si cuando nos levante el coronavirus vais a Dublín, no faltéis por allí, porque podéis combinar buen cine con buena comida por buen precio, ¿de acuerdo? Además está muy cerca de Temple Bar, en fin, nota turística. Vale. Y en este sentido, pues os la recomiendo. Está en Netflix, es muy entretenida, dentro de lo que cabe está bastante bien hecha y da un poco el caso de las tropas que intentaron pacificar el conflicto, y como ha pasado con todas las tropas de la ONU. Y como ha pasado con la ONU en la intervención de los conflictos que ha intervenido, realmente no consiguió pacificar una mierda. Vamos a dejarlo claro. Hasta que no intervienen de verdad potencias con el peso diplomático y con el peso armamentístico suficiente, esos conflictos no se han resuelto. Directamente lo digo, así. Y entonces, pues bueno, al final, pues ahí tuvo de hecho, eso es uno de los modelos de partida que se pueden hacer, básicamente, que es un ataque de soldados katangueses dirigidos por mercenarios, en este caso contra un puesto de la ONU. Vamos a meter también por una parte las misiones de la ONU, que no se me había olvidado mencionarlo, aunque, como digo, fueron residuales y en el momento en que empezaron los ataques, como hacen en todas las guerras, en el momento en el que empiezan los ataques contra sus legaciones, levantan el vuelo y se van. Bien, entonces, en estos casos, pues lo que digo, ahí tenemos a la ONU, como bando minoritario, tenemos a los mercenarios del Congo y tenemos al gobierno congoleño, ¿vale? Y tenemos, bueno, el gobierno katangués lo vamos a poner un poquito como, digamos, proveedor de carne de cañón para los mercenarios, para que los mercenarios de Katanga lo dirigieran. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo que tenemos allí. Hay que decir que también estuvo dentro de lo que son dentro de lo que fue el apoyo a Mobutu, estuvo el Che Guevara. Simplemente por tenerlo, o sea, como nota curiosa, por si alguien quiere ir de revolucionario cubano en el conflicto, puede. Bien, entonces, en este contexto es como se produce y ya digo, ¿qué nos depara en el ámbito de partidas? Pues en el ámbito de partidas nos depara una guerra de guerrillas por un lado, lo que sería operaciones de contrainsurgencia, tanto por los mercenarios del Congo como por el ejército belga, ¿de acuerdo? Y también hasta cierto punto lo que es una rebelión, lo que fue sofocar la rebelión que supuso la formación del estado de Katanga, ¿de acuerdo? Y por otra parte también hay un trasfondo de lucha interna de Mobutu por el poder contra todos los antes citados, es decir, contra las tropas belgas, contra las tropas de Casa Bubu y de Lumumba, bueno, y de Lumumba mientras Lumumba estaba vivo. Luego ya cuando ya se ejecutaron a Lumumba, pues ya lo que quedaba era ir para hacerse con el poder directamente contra los mercenarios, contra los belgas, contra el gobierno, contra todo el mundo. Básicamente Mobutu se metió con todo el mundo y ganó. Y ganó. Básicamente tuvo el mejor apoyo, fue el más inteligente de todos, era el más formado y el más instruido de todos y acabó llevándose el gato al agua y gobernando durante 30 años con mano de hierro. Bien, bueno, pues en este sentido, eso es para lo que da de sí, lo que como digo, la parte histórica, la parte de partidas, pues montar una maravillosa guerra de contrainsurgencia sería casi lo más importante, y metiendo mercenarios del Congo al estilo como metemos hoy día PMCs en las partidas. Ahí podemos meter tranquilamente a lo que son los mercenarios del Congo. En la parte de GEAR, pues tenemos el ejército belga. El ejército belga fue fundamentalmente, pues fue evidentemente con su maravilloso FAL, ya en aquella época estrenándolo. Y fueron los paracaidistas belgas, que ahora por colgar alguna foto, pues llevaban su boina, su uniforme tropical, etcétera, etcétera. Y los mercenarios de Katanga también vestían al estilo británico. Si bien no llevaban insignias, vestían al estilo británico, es decir, shorts, lo que eran las polainas, y sobre todo armamento tenían una gran variedad porque utilizaron desde el FAL, armamento americano, todo lo que fueron capaces de conseguir a través de traficantes de armas y todo lo que el dinero de que los diamantes y el petróleo de Katanga podían pagar, ¿de acuerdo? Y como digo, África estaba llena, después de la Segunda Guerra Mundial estaba llena de armamento,
con lo cual no les fue difícil contactar con traficantes de armas y tener un abastecimiento de armas bastante serio. Lo que pasa que la acumulación de fuerzas en contra de Katanga fue demasiado grande y cuando cayó el gobierno, en el año 66, directamente los mercenarios salieron de allí como pudieron. ¿De acuerdo? Y ese fue lo que es el final del conflicto, pero ahí tenemos varios bandos interesantes y sobre todo tenemos variedad de uniformidades. ¿De acuerdo? Mientras estoy diciendo esto, en lugar de ponerme a escribir, van a estar apareciendo, en vez de mi cabeza, van a estar apareciendo fotos. Deben de estar apareciendo en estos momentos fotos de todo lo que fue tanto las tropas de Mobutu como las tropas belgas, como los mercenarios del Quinto Comando. Sobre todo esto, os recomiendo mucho más que la Wikipedia ni la miréis sobre la crisis del Congo. Como no sea para mirar alguna foto. Ni la miréis porque si uno busca la crisis del Congo, yo la acabo de mirar simplemente para que me cuadren las fechas. Y la crisis del Congo dice, en un lado, si uno busca la crisis del Congo, dice que en este caso Kasavubu era el primer presidente y Lumumba el primer ministro. Si uno busca a Lumumba, lo ponen como el primer presidente, ¿vale? Y si uno busca a Kasavubu, ya de por sí lo ponen como el primer ministro. Es decir, la Wikipedia, por regla general, sobre todo en casi todo, pero sobre todo en historia, olvidadla. Olvidadla. Os recomiendo un libro muy extremadamente interesante, que lo tengo por aquí y que me lo he leído a toda velocidad. Bueno, por fin lo encontré. Efectivamente se trata del libro, es que lo tenía en el móvil, en PDF, y no me acordaba de cómo se llamaba el nombre. Es el libro de Vicente Talón, Diarios de la Guerra del Congo. Vicente Talón es un corresponsal español que cubrió la Guerra del Congo del 60 al 66 y ahí está sobre todo sobre el terreno, además notas sobre el terreno, lo mejor para saber de todo el conflicto, sobre todo la intervención y posterior toma del poder de Mobutu, lo que es la muerte de Patrice Lumumba, ¿de acuerdo? Y una serie de acontecimientos importantes del Congo. Si queremos meternos un poquito más, os desaconsejo la Wikipedia porque he encontrado, a la hora de cuadrar fechas, he encontrado varias incoherencias. Básicamente en unos sitios llaman a Patrice Lumumba el primer presidente, cuando en realidad fue el primer ministro. Kasavubu sí fue el primer presidente. En otro sitio uno busca a Kasavubu y le ponen el primer ministro. En fin, no se aclaran, entonces da lugar a una falta de consistencia. Además faltan datos, etcétera. La Wikipedia pasa del tema y yo os digo, si queréis un libro ameno, fácil, periodístico, con lo cual es divulgativo y bastante bien informado, os recomiendo estos Diarios del Congo de Vicente Talón, ¿de acuerdo? Y para que os informéis bien sobre lo que es la crisis del Congo. Bueno, pues en el tema de GEAR, que también nos importa, pues aquí tenemos, digamos, como tres grandes contingentes. Bien, en primer lugar estaríamos hablando del ejército de los paracaidistas belgas, ¿de acuerdo? Mandaron a comandos belgas, paracaidistas, que empiezan a aparecer por ahí en el año 64, cuando ya las hostilidades contra las instalaciones de compañías occidentales ya se vuelven una ocurrencia diaria, ¿vale? Y en este caso, digamos que van allí a pacificar un poco la zona, ¿vale? Al mandar tropas, aquí ya se toma como una violación de la resolución 73, llegan cascos azules que además llegan a mediar en el conflicto del Congo con la formación de la República de Katanga, ¿vale? Y se establecen además en Katanga. En este caso, ya por la parte de GEAR tenemos ejército belga, mercenarios del Congo, que fundamentalmente llevaban equipo tropical de la Segunda Guerra Mundial, muy inspirado en el británico sobre todo, y también en el francés, en la Legión Francesa. Incluso había gente, combinaban un poco el verde, algunos eran verdes, dependiendo ya de qué rama vinieran, combinaban el verde dependiendo de dónde les cayera, de qué parte del Congo les cayera, pasaron del verde al tropical, más que nada mezcla sobre todo. O sea, llevaban normalmente saharianas y tropical de color tan, y luego llevaban lo que eran los pantalones verdes. Evidentemente el Congo, gran parte del Congo es selva, así que el verde era un color bastante predominante, ¿de acuerdo? Mientras que el resto se vistió como pudo. En este caso las tropas que pudo poner en pie el gobierno katangueño llevaban el verde típico de las tropas de África de la época. Y en este caso, pues las tropas de Mobutu, que eran una escisión de las tropas gubernamentales, ¿vale? También vestían, en este caso, de verde. Habría que distinguirlos para meterlos en un conflicto. Habría que distinguirlos de otra manera. Entonces, el tipo de partida que podemos meter aquí, como digo,
Sería la típica partida de contrainsurgencia por un lado, ¿vale? Con varios bandos, en este caso, digamos, entre comillas, el bando PMC, serían los mercenarios, y luego estaríamos hablando de un bando que en principio es monolítico, que sería el ejército congoleño, y que de luego se divide en dos, por una parte la facción de Casa Bubu y por otra parte la facción de Mobutu, que es la que termina haciéndose con el poder. Bueno, y esto es, sin querer meterme tampoco en más veredas, lo que da lo que sería el trasfondo de la guerra del Congo, que ya os digo es una guerra fascinante desde el punto de vista geopolítico y desde el punto de vista sobre todo militar. Fue muy influyente en lo que sería el proceso de descolonización. Es decir, la guerra del Congo cambió un poquito lo que fue la manera de hacer las cosas con la descolonización. Es decir, a partir de ahí los países descolonizados empezaron a contar con más ayudas. Fue cuando se empezó efectivamente con los fondos de ayuda al desarrollo, ya a raíz de aquí, sencillamente viendo que no se podía dejar una colonia recién formada dejada de la mano de Dios, porque sencillamente eso no iba a ninguna parte. A día de hoy se puede considerar, debido a su renta per cápita, su índice de pobreza y el hecho de que también se ha extindido, que ha tenido 3 guerras civiles en los últimos 30 años y que ahora se ha extindido ya en más países. Hay más repúblicas del Congo, no solamente está la República del Congo, la República Democrática del Congo, para empezar, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, pues a partir de ahí se hacen fondos de ayuda al desarrollo, se empieza a meter un poco más los cascos azules en los procesos de descolonización y se produce aquí un cambio de paso, ¿no? Un cambio de método que, aunque también es bastante nefasto, no tanto como había sido hasta ese momento. Bueno, y aquí vamos a dejar lo que es el conflicto del Congo y vamos a pasar a la última parte, que para mí es el más interesante de todos, desde el punto de vista militar, ¿de acuerdo? Que no es otro que la guerra de Rhodesia o la Rhodesian Bush War, como la conocen los británicos y como la conocen los sudafricanos, o la Segunda Guerra de Chimurenga, como la conocen los propios zimbabuenses. Bueno, y como se suele decir, se suele dejar lo mejor para el final, porque si no, no aguantáis este peñazo de vídeo. Y vamos a hablar del último conflicto que voy a citar en este vídeo, el más interesante desde el punto de vista militar y desde el punto de vista del GEAR y las réplicas, que es la guerra de Rhodesia. ¿De acuerdo? La guerra de Rhodesia no es la guerra de independencia de Rhodesia, básicamente porque no se puede decir casi que no hubo tal, sino que básicamente lo que ocurrió, que como Rhodesia la independizaron los blancos y lo que se hizo fue un gobierno blanco que sometió a toda la población negra, en este caso de Rhodesia, hoy Zimbabue, ¿vale? Se produce en un escenario parecido al del Congo, en este sentido. Es decir, los blancos son los únicos que tienen acceso a la educación, con lo cual al tener acceso a la educación lo que tienen es acceso a la riqueza, todas las granjas, recursos, etcétera, etcétera, están en manos de blancos, el ejército está en manos de blancos, digamos que toda la riqueza está en manos de blancos y en este caso, como digo yo, como dicen la pajita más corta, por decir the short end of the stick, como dicen los anglosajones, la pajita más corta le tocó a los negros y en este caso, pues dentro de lo que era un marco de descolonización, aparte de la descolonización, lo que pretendía también lo que pretendió también la ONU, y uno de los motivos por los que mandó el contingente, que no tuvo absolutamente ningún éxito, el contingente de la ONU al Congo, fue básicamente que no se convirtieran en estados clientes. Es decir, un estado cliente no es otra cosa que un estado independiente, que básicamente lo que es una extensión independiente, un país satélite. Realmente un país satélite. Es decir, no eres una colonia, eres independiente, pero los negocios los haces conmigo porque los contactos los tengo yo, porque todo lo tengo yo, etcétera, etcétera. Se podría hablar bastante en un marco de geopolítica sobre estados cliente modernos y que asustarían a más de uno, pero no es el caso, ni el momento, ni el canal. Bien. Entonces, en este marco, de acuerdo, en el que se produce una independencia, ya digo, por parte de los colonos blancos en este sentido, se produce también una revolución. Por un lado, estamos hablando de una colonia que se extiende. Lo que era Rhodesia y lo que es hoy Zimbabue era la antigua colonia británica de Rhodesia del Sur,
¿de acuerdo? Junto con Rhodesia del Sur, en el terreno de lo que era la parte de Rhodesia, estaba también la antigua colonia de Rhodesia del Norte y Nyasalandia, que en este caso lo que era Nyasalandia se convirtió en el estado de Malawi y Rhodesia del Norte es lo que hoy es Zambia. De hecho, en este caso, ay, no me acuerdo, ahora no me acuerdo cómo le llamaban a Salisbury, le llamaban a Harare, lo que era la capital de Rhodesia, en este caso fue Salisbury, que se acabó convirtiendo en Harare cuando ya se convirtió en Zimbabue en 1980. Bien, bueno, en este caso es un conflicto que se establece desde 1964 hasta 1980, ¿de acuerdo? Es un conflicto en el que básicamente era el gobierno de Rhodesia apoyado por Sudáfrica contra el resto del mundo, particularmente contra las 7 naciones que tenía alrededor, ¿vale? Que pusieron embargo de todo tipo, por supuesto, de armas, municiones, que de todos modos lo que era Sudáfrica se encargó de suministrar. ¿De acuerdo? También una de las cosas importantes fue que poquito antes de dejar de ser colonia, se mandó un contingente de paracaidistas a entrenar a unas tropas postcoloniales, en este caso, y de ahí surge lo que es el SAS de Rhodesia. Hay que tener en cuenta un poco lo que era la vida de los colonos blancos en el sur de África, sobre todo. Con respecto a la población, en este sentido, ¿por qué resultaron tan increíblemente superiores al resto de tropas que lucharon en ese conflicto? Que fueron bastantes, no solamente fueron las propias tropas del Zanda, que era el brazo armado del ZANU, el partido nacionalista que lideraba, en este caso, Mugabe, Robert Mugabe, no me salía bien. En este caso tiene su razón de ser. Es decir, lo que son los tiradores de Rhodesia son, para empezar, cazadores, excelentes cazadores. Para seguir, son expertos en supervivencia, esto simplemente por el mero hecho de vivir en el campo, aislados del resto, ¿de acuerdo? Viviendo eso, la carne la tenían que cazar, solo de caza, eran excelentes rastreadores, tenían tenían hecho el cursillo básico para operaciones especiales, lo tenían hecho prácticamente desde niños. Entonces, militarizar lo que fue a esa élite económica de Rhodesia, organizarlos en unidades y convertirlos en posiblemente la fuerza de contrainsurgencia más exitosa del siglo XX, probablemente, sin excepciones. Porque la verdad es que de no haber sido ahogados económicamente y políticamente, probablemente seguirían en el poder, teniendo en cuenta que tenían en su contra a la Unión Soviética, que no era moco de pavo, a Cuba, que también se metió allí, igual que se metió en el Congo, a las 7 naciones de alrededor, es decir, a todos sus vecinos, y a la ONU detrás, y aún así aguantaron 14 años. 14 años con una victoria militar tras otra. Es decir, el ZANLA todavía... Yo estoy convencido de que el ZANU, que es ahora mismo el partido, lo que es el partido de Robert Mugabe, que sigue gobernando tras Mugabe, sigue gobernando en Zimbabue, de todos modos, evidentemente, otra democracia que no fue nunca. Y en este caso, yo creo que igual que, como se suele decir, y esto lo he comprobado con holandeses todavía y con belgas, todavía les cruje un poquito, llaman al duque de Alba el coco. Ellos, en vez de decir el hombre del saco, dicen poco más o menos que los soldados de Rhodesia, porque el SAS de Rhodesia o los Selous Scouts de Sudáfrica, porque es que realmente lo que era la superioridad militar fue total y absolutamente aplastante. Además, una de las cosas que pasa es que al mero hecho de considerar un ser inferior al enemigo con el que estás luchando, las cortapisas que tienes a la hora de establecer ciertas tácticas de contrainsurgencia que hoy se considerarían inaceptables, pues no existían en ese momento, que también es otro factor importante. Sin embargo, realmente por tácticas, movimiento, además la propia inventiva que hicieron, por ejemplo, vehículos que se crearon en la propia Rhodesia. Los rhodesianos tenían en 1961-62 los primeros vehículos con antiminas con chasis en V,
que estamos hablando de vehículos que no vuelven a los campos de batalla hasta mediados de la década del 2000, y ellos ya los tenían en los años 60 fabricados localmente, por poner un caso, y una serie de vehículos de alta movilidad en la que se han basado no pocos diseños de VCIs hoy día, de acuerdo, de lo innovadora que fue, es decir, poder tener potencia de fuego y apoyo blindado en sitios agrestes a gran velocidad, que resistieran las minas y que permitieran una movilidad extrema en el terreno. Es decir, le dieron una vuelta de tuerca a lo que era la lucha mecanizada, la adaptaron a zonas extremadamente agrestes y poco pobladas con grandísimo éxito, y sobre todo lo que fueron las tácticas y el comportamiento como militares en el desierto, es decir, el comportamiento táctico estratégico fue impecable y muy superior a sus... Para que nos hagamos una idea, en el año 80 es cuando salen, en el año 77 tienen una de lo que es el Zamla sufre a manos del SAS rodesiano una de las derrotas más grandes de la guerra, ¿de acuerdo? En la cual apenas 300 rodesianos básicamente dejan en el campo de batalla más de 2000 soldados del Zamla, y con 20 bajas, creo. O sea, fue una cosa, bueno, fue un verdadero repaso, vamos. Un verdadero repaso en ese sentido, y lo hicieron básicamente a base de tácticas que luego se han implementado en casi todos los cuerpos de operaciones especiales de Occidente. O sea, que estamos hablando básicamente de gente que estaba escribiendo el manual de contrainsurgencia. Por eso digo que desde el punto de vista militar, desde el punto de vista político, eran lo que eran, cada uno que saque sus conclusiones, pero desde luego digamos que no daban muy buena prensa, de lo que era ser blanco y occidental en África. Bien, en este sentido, de acuerdo, pues es un conflicto de 14 años, como yo digo. Es un conflicto que además, como digo, era simplemente una... O sea, ya cuando vieron que a partir del año 68 la cosa se enquista extremadamente, es decir, que el Zamla es incapaz por sí solo, a pesar de todo el apoyo externo que tiene, es incapaz por sí solo de hacer una toma medio rápida de lo que es en este caso de Salisbury, y hacerse con el poder, ¿de acuerdo? La guerra se enquista, se produce 14 años, ya digo, porque sencillamente las guerras de guerrilla suelen favorecer, en este caso, a los guerrilleros locales, a los guerrilleros que se levantan locales, pero en este caso la superioridad, como digo, estaban luchando también contra locales mucho mejor entrenados, equipados, etcétera, y mucho más disciplinados. Y mucho, por supuesto, como siempre, el acceso a la educación, tecnología, etcétera, etcétera. Es decir, aquí no vamos a un poquito a razonar las cosas. Y a pesar de todo, como el apoyo realmente no hubo un apoyo militar, no hubo una entrada militar a saco de otras naciones en Rodesia, sino que básicamente se armó al Zamla y se armó otros grupos armados, pero el Zamla fue con mucho el que más estuvo metido. De hecho, una vez ya ganada la presidencia en 1980, Robert Mugabe básicamente decidió acabar con no recuerdo el nombre del partido, pero básicamente era con las tribus de los Matabelés. Decidió terminar con toda la oposición en una maravillosa limpieza étnica de 30.000 personas a lo largo de los últimos 6 meses de 1980. Por eso digo que por mala que fuese la colonización, la descolonización fue igual de mala o peor. En fin, es algo que tendríamos que plantear, es algo sobre lo que hay mucho que hablar hoy día del comportamiento de Occidente para con sus colonias y excolonias en general. Bien, en este sentido, como digo, se produce, ya digo, por eso es tan interesante de parte militar, se produce, ya digo, una guerra de 14 años que no hay forma... que no hubiera habido forma de ganar si no fuera por presión diplomática, no hubiera habido forma de ganar. Sencillamente llegó un punto en lo que ya el esfuerzo de guerra del gobierno de Salisbury fue completamente insostenible, tuvieron que salir por piernas. Muchos zimbabuenses se quedaron, que fueron desposeídos progresivamente, incluso asesinados por el régimen de Mugabe durante bastantes años, aunque hay que decir que eran gente con bastantes recursos, y aguantaron durante muchos años el régimen de Mugabe, ¿de acuerdo? Antes de ser, bueno, todavía quedará, estoy convencido de que todavía quedan, pero vamos, ya son residuales, y los que quedan han perdido las tierras. O sea, que no es tampoco... Pero que nos da una idea de lo mucho que llegaron a aguantar. Estamos hablando de una independencia que se da en el año 64, estamos hablando de hasta 1980 no sale el gobierno, y estamos hablando de que a mediados del 2000 todavía quedaba gente, todavía quedaban propietarios de tierra, terratenientes blancos en Zimbabue. O sea, estamos hablando de gente muy dura de roer, en ese sentido. Bueno,
Y por supuesto, como digo, lo que son partidas, todo lo que se os pueda ocurrir en temas de contrainsurgencia. Todo lo que se os puede ocurrir, efectivamente, un bando uniformado y equipado, con material blindado y demás, contra una guerrilla armada por potencias enemigas, con potencias coloniales enemigas fundamentalmente de Sudáfrica, etcétera, etcétera. Sudáfrica era fervientemente anticomunista, lo que era el régimen, lo mismo que lo era el régimen de Rhodes, que no tiene nada que ver con este chaval de cápsula. El régimen de Rhodes, ¿de acuerdo? Y sobre todo lo que fue después el gobierno de la Sudáfrica independiente, de la antigua colonia de Rodesia del Sur, se convirtió en el país de Rodesia, y en este sentido lo que se hacen pues son operaciones, como digo, de contrainsurgencia, de golpes a gran velocidad, básicamente contra formaciones que tenían poco o muy poco apoyo, tenían mucho apoyo logístico, pero poco apoyo militar, poca experiencia militar, poco tal, contra gente que llevaba toda la vida conocían el terreno como es decir, es un caso muy raro. Es un caso en el que el gobierno realmente, es decir, el contrainsurgente del moderno, al revés de como ha pasado en otros, que suele ser la guerrilla la que conoce el terreno mejor. En este caso, el conocimiento y la superioridad sobre el terreno del gobierno era patente, ¿de acuerdo? Y pues se producen, como digo, militarmente es un auténtico desastre hasta que al final ya como... es una guerra de desgaste, ya digo, y al cabo de 14 años ya el gobierno blanco no aguanta más, ya no puede más, el gobierno blanco de Rhodesia no puede más y pierde. Ahora, todo lo que se os pueda ocurrir en materia de partidas, el de sofocar una guerrilla, eso es lo que se aplica aquí. Eso es lo que se aplica aquí. Es decir, estamos hablando de una serie de tropas gubernamentales que lo que van buscando son campamentos en la guerrilla y quitándolos de en medio. Y haciendo retroceder y manteniendo sobre todo y fundamentalmente fuera de los principales núcleos de población y fuera de los principales centros de producción a lo que es la guerrilla en este caso del Zamna. Bien. Bueno, pues desde el punto de vista del GEAR, y es aquí la parte más interesante y más popular que tenemos en el hobby, los que nos gusta el hobby old school, que es básicamente el FAL de Rhodesia, el famoso FAL, el N1A1 pintado con ese vómito de bebé, es decir, en esa especie de azul y amarillo que funcionaba también en la sabana rhodesiana, junto con el corte, que fueron varios cortes que se llamó la pincelada rhodesiana, el Rhodesian Brushstroke, que básicamente lo que incluía eran dibujos de hojas en marrón, además predominante de varios colores, dependiendo de la zona y dependiendo de la época del año, eran más verdes, más marrones, mezclados con amarillo, mezclados con negro, en fin, una serie de patrones, como digo, que aparecieron y que, como nota curiosa, fueron inventados por una mujer. El patrón Brushstroke fue diseñado por una mujer en un taller gubernamental de Harare, entonces en Salisbury, ¿de acuerdo? Y fue totalmente implementado tanto por los Selous Scouts sudafricanos, los llevaron los Selous Scouts sudafricanos, que usaban una variante del patrón más clara, con las tropas, con el SAS de Rhodesia y las tropas de Rhodesia, que utilizaban un patrón algo más marrón. ¿De acuerdo? Como nota curiosa, y esto en el tema de GEAR todavía, quien tenga acceso, bueno, ya es dificilísimo encontrar el patrón original, se tendría que hacer un estampado, en los uniformes tropicales de la época, ¿de acuerdo? Son además, como digo, son las famosas fotos, sobre todo a partir de los años 70, en shorts, en lo que es un mini shorts y patillas, y el FAL, y tú dices, ¿cómo yo... que he estado en el África subsahariana, la primera cosa que digo es, ¿cómo es posible que no se los coman vivos los mosquitos? Bueno, pues no se los comían. Eran así de duros los tíos, no se los comían. Y en este caso, pues bueno, lo que es desde el punto de vista, ya digo, desde el punto de vista de equipas es de lo más interesante y old school que hay, correaje británico fundamentalmente, los primeros Rhodesian Chest Rig, es decir, junto con la aparición del Chicom, el Rhodesian Recon Vest, que fueron los primeros portacartuchos que lleva aquí, 4 portacartuchos para cargadores extremadamente ligero que diera el menor calor posible para cargadores de FAL. ¿De acuerdo? Junto con, por supuesto, acabaron utilizando en operaciones de guerrilla, acabaron utilizando también Kalashnikov, que tenía el Zamla, que están provistos por la Unión Soviética a través de los países vecinos, ¿de acuerdo? Y vamos, una variante absoluta de lo que es fundamentalmente lo que el arma más representativa es sin duda el FAL, ¿de acuerdo? El FAL además pintado en
en este patrón vómito de bebé, ¿de acuerdo? Y sobre todo, bueno, uniformes, ya digo, los que son el Rhodesian Brushstroke fundamental, y como nota de personalidad, soldados combatiendo en shorts, slotting floppies, como solían decir. Y como esto, ya digo, voy a dejar aquí lo que es el conflicto de Rhodesia, porque tampoco merece la pena desarrollarlo más. Como digo, este es otro ejemplo de, al igual que pasó con algunos soldados alemanes y japoneses en la Segunda Guerra Mundial, cuánto talento militar desperdiciado en una causa despreciable. Pero en fin, aquí voy a dejar, antes de ponerme político, voy a dejar aquí lo que es la guerra de Rhodesia. Os recomiendo que leáis muchísimo, que veáis muchas fotos. Y yo el día que pueda, tenga dinero y medios y ganas, haré una cosa que probablemente utilizaré en una partida o dos, pero algún día Roman Kurmaz me hará un uniforme Combat Gen 3 en patrón Brushstroke. Algún día lo tendré. Es una promesa que hago al estilo Scarlett O'Hara. Y hasta aquí ha llegado este peñazo de Heroes of History, que cuando lo monte va a pasar con mucho de la hora. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches.